es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Cuando sopla helada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener el ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando van el sendero triste de muerte cruel, donde vidas sin naufragando están, sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor, llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está. Muy buenas tardes, muy buenos días, hermanos. Esta mañana queremos saludar a toda la hermandad y amigos
que nos escuchan en todas partes del mundo a través de las redes sociales, y bienvenidos a todos a esta hermosa experiencia que vamos a tener hoy a través de la palabra de Dios. Quisiera invitarles, antes de avanzar, quisiera invitarles a inclinar sus rostros donde quiera que estén. Vamos a pedir a Dios su dirección en lo que hoy vamos a compartir con todos ustedes. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo eres, Señor, y te alabamos, te glorificamos porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Señor, en esta hora especial de la historia del mundo, que nos has permitido vivir en este tiempo también solemne, te agradecemos por permitirnos, Señor, estar viviendo los tiempos finales que el apóstol Pablo también quería estar en estos días. Pero, Señor, gracias por estar con salud física, salud espiritual, y ayúdanos esta mañana para entender tu palabra, para poder comprender cuál es el mensaje, cuál es la lección que tú traes para tu pueblo, para tu iglesia, para tus hijos alrededor del mundo. Bendícenos, Señor, que al abrir tu palabra podamos oír tu voz nuevamente, diciéndonos: este es el camino, andad por él y no torzáis ni a la derecha ni a la izquierda. Señor, quédate con cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera que cantemos todos juntos este hermoso canto. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra en día de calor, refugio en la tempestad, defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad, sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Qué lindo canto, amigos. Ese es la introducción de nuestro tema en esta hora, en esta mañana. Oh roca eterna es nuestro Dios. No hay mejor refugio, amigos, queridos hermanos, no hay mejor protección que estar
bajo la roca, estar protegido por la roca eterna que es Cristo Jesús, no es cualquiera roca. En esta hora, en esta mañana, nuestra meditación está basada en una historia que está registrada en los evangelios, y a veces cuando una historia se repite más de una vez en las escrituras es porque Jesús consideró de suma importancia esa historia o ese relato para darnos lecciones a nosotros los que vivimos en los tiempos finales, porque las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que la historia de hoy, que es muy conocida, probablemente todos nuestros amigos, hermanos que nos escuchan en diferentes partes del mundo habrán escuchado más de alguna vez este relato, pero hoy se hace más vívido, más actual, está en el contexto de la historia del mundo, y por eso es que hemos elegido, con la ayuda de Dios, bajo oración, bajo meditación, y Dios nos ha guiado para compartir este tema, este mensaje que Dios tiene para nosotros en su palabra. Lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, San Mateo capítulo 14, ahí encontramos el relato de esta mañana. Y como dije, un relato bien conocido, y vamos a comenzar a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Ahí podríamos ya hacer una exégesis con esto, lo que significa entrar en la barca. Más adelante vamos a explicar un poquito, pero desde ya queremos decirle a la gente y a ustedes, hermanos, que la barca siempre ha sido y siempre será el símbolo de la iglesia de Dios en la tierra. Lo fue en el tiempo del diluvio. Dios mandó a construir un arca, y esa arca era la iglesia y era el medio de salvación para los que entraran, para liberarse de aquel gran diluvio que estaba por llegar. 120 años Noé predicó y estuvo construyendo el arca que Dios le mandó hacer. Y entonces dice, siguiendo el relato, dice: y ir y que se fueran adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús le dijo: váyanse. Habían estado trabajando todo el día y ahora ya era atardecer, anocheciendo, y Jesús los entra en la barca: váyanse en el barco, crucen al otro lado y yo me voy a juntar con ustedes allá en la ribera, en la otra ribera. Mientras tanto, dice, él se quedó despidiendo a la gente y también se puso a orar. Dice, entre tanto que despedía a la multitud. Y el versículo 23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Ahí el Señor se fue a un retiro por unas horas, a orar, a llenarse del poder, porque tenía que enfrentar una tormenta. Y entonces se fue a orar, imagínense, no se fue a dormir, no se fue a comprar, no se fue a divertirse, fue a orar para llenarse de poder, porque él sabía lo que venía, él sabía el desafío que tenía que enfrentar dentro de pocas horas, y lo vamos a ver más adelante. Dice, después de despedir a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y lo sabemos porque los discípulos se habían ido ya y se suponía que ya estaban por llegar al otro lado. El versículo 24 dice, ya la barca estaba en medio del mar, pero estaba siendo azotada por las olas, porque el viento era contrario. Estaba ya la barca en el mar. Qué tremendo, hermano. La iglesia estaba en el medio del mar, azotada por las olas. Las olas, el agua, el mar siempre ha representado en la Biblia, en las profecías, representa problemas.
representa guerra, representa dificultades, situaciones anormales. Eso representa el agua. El agua turbulenta representa dificultades. La iglesia, esa pequeña iglesia del Señor, estaba ya en el mar. El mar representa también el mundo, pueblos, naciones, y estaba siendo azotada por olas inclementes, olas que amenazaban con hundir, con desaparecer a la pequeña iglesia, aquella iglesia que iba cruzando. Pero había una promesa del Señor: vayan y crucen y van a llegar al otro lado, porque Él había prometido que los encontraría en la ribera. Versículo 25 dice: pero a la cuarta vigilia de la noche, ya era de madrugada, estaba ya de madrugada, a la cuarta vigilia de la noche, dice la cuarta vigilia, más o menos, los estudiosos, los teólogos, los investigadores, dice a 4 de la mañana aproximadamente. A la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos andando sobre el mar. Qué interesante, hermano. Mientras los discípulos estaban bajo el agua, vamos a ponerlo de esa manera, mientras los discípulos estaban under, Jesús estaba over, encima del agua. Mucha gente, hermanos, hoy en día está bajo los problemas. El mundo hoy en día está siendo inundado por los problemas, por las dificultades. Sin embargo, Jesús aparece aquí en medio de las dificultades, en medio de un mar tormentoso, caminando sobre las aguas. Qué interesante, hermano. Todo lo contrario a como estaban los discípulos, mojados, asustados, en pánico, en terror y prácticamente bajo el agua. Aparece Jesús, dice allí en ese versículo. Y el versículo siguiente, el versículo 26, dice: los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron. La palabra turbar quiere decir tuvieron miedo. Como para rematar, decimos, en medio de la turbulencia, en medio de las olas que los estaban cubriendo, aparece la figura, y en vez de reconocerlo, aparece la figura en medio de la tormenta, y ellos ven desde lejos una figura que aparece por ahí, y en vez de reconocer que era Jesús, lo confunden con un fantasma, con un espíritu. Porque, hermanos, vamos a ser realistas, cuando nosotros estamos en pánico, muchas veces vemos cosas que no son reales, que nuestra mente y nuestro corazón nos dice que es otra cosa. Y yo puedo contar historias que he escuchado y algunas que he vivido personalmente que me ratifican lo que estamos diciendo. A veces bajo el pánico decimos y vemos cosas que no son, que están lejos de la realidad. Y aquí vemos a los discípulos confundiendo a Jesús. Dice, un fantasma. Y gritaron de miedo, porque pensaban, bueno, por encima de los problemas que están viviendo, ahora aparece un fantasma y dice, bueno, esto es un presagio de que vamos a morir. Se nos apareció la muerte acá, un fantasma. Y el versículo 27 dice, pero enseguida, dice, Jesús les habló. Inmediatamente Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús sabía lo que estaban viviendo los discípulos en ese momento, como lo sabe lo que está pasando. Jesús sabe lo que está pasando en este mundo, en este momento. Jesús sabe lo que está viviendo su iglesia, su pueblo, el remanente de Dios. Dios lo sabe cómo está. Y probablemente algunos de sus miembros de su iglesia están en pánico. Y algunos están viendo fantasmas en este momento. Pero hermanos, aparece en este momento la figura de Jesús y le dice a su pueblo, le dice a tu iglesia, a su iglesia amada, a su amada iglesia. Jesús dice, calma, dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Qué tremendas palabras de ánimo, de esperanza, de consolación. No me confundan. Yo soy Jesús. Y hermanos, en el nombre de Jesús no hay tempestad, no hay gigantes, no hay problemas que puedan hundirnos.
y aparece Jesús y dice, no temáis. Versículo 28 dice, entonces le respondió Pedro. Pedro, como era muy impulsivo, él responde y dice, Señor, si realmente tú eres, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Ahora sí, hermanos, porque él estaba prácticamente bajo el agua. Y ahora manda, le dice al Señor, manda que yo pueda ir sobre el agua como tú estás sobre el agua. Y saben, hermanos, Jesús tiene el poder. Si tú estás bajo la dificultad, bajo el problema, bajo la tormenta, Jesús puede ponerte encima de la tormenta, puede ponerte encima de los problemas para que tú camines. Y hemos dicho siempre que cada tormenta debe ser una escalera para subir, no para bajar. Debe ser una oportunidad dorada que Dios nos presenta para ponernos por encima de las dificultades. Dice el versículo siguiente, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua, dijo Pedro. El versículo 29 dice, y él le dijo, Jesús le dijo a Pedro, ven, ven. Y dice en la última parte del versículo, y descendiendo Pedro de la barca, anduvo o andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Comenzó Pedro a bajarse de la barca y entonces puso el pie en el agua que estaba turbulenta y alborotada y en gran fervor y comenzó a caminar viendo a Jesús. Miren qué interesante esta lección. Viendo a Jesús en medio de la tormenta, pudo caminar y iba caminando y todo marchaba bien, hermanos. Todo marchaba bien. Pero dice el versículo 30, pero al ver, aquí hace un punto y aparte, todo iba bien, Pedro caminando en rumbo, en dirección donde está Jesús con los brazos extendidos y comienza a caminar sobre las aguas. Interesante, hermano. Pero de repente dice, el versículo 10 dice, pero al ver el viento. Al ver el viento, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes han visto al viento, hermanos? Yo por lo menos nunca lo he visto. Tendríamos que preguntarle a Pedro cómo es el viento, porque es el único que registra la historia que ha visto el viento. Sabemos que existe el viento. Sopla vientos tempestuosos por todos lados, pero no se ve. Podemos sentir sus efectos, pero dice el versículo 30, pero al ver el viento, eso significa, y da por sentado, es un escrito está, que Pedro dejó de ver a Jesús para ver el viento. Y al quitar los ojos de Jesús y ponerlos en el viento, que son los problemas, que son las dificultades, que son los fantasmas a veces que vemos, entonces sucedió lo que sucede siempre con todos los hijos de Dios que quitamos o que quitan la vista de Jesús en medio de los problemas, comenzamos a hundirnos, hermanos. Y aquí debemos aprender una gran lección. Dice el versículo 30, sigue diciendo, entonces gritó, porque cuando dejó de ver a Jesús y comenzó a ver el viento, se comenzó a hundir. Pedro comenzó a hundirse y tuvo que gritar al Señor, Señor, sálvame. Y ahí viene Jesús, hermanos, que nunca pierde la paciencia, que no se enoja, que es paciente y misericordioso con todo mundo, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, que procedamos al arrepentimiento. Viene Jesús rápidamente, hermano, y extiende su mano y saca a Pedro de las aguas. Lo levanta y entonces dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué quitaste tu mirada de mí y comenzaste a ver al viento? Y dice el versículo 32, en cuanto ellos subieron a la barca,
se calmó el viento. Otra gran lección, hermanos. Cuanto nomás subieron a la barca, el viento se calmó. ¡Qué tremendo! Cuando Jesús viene a la barca, cuando le permitimos entrar, quiero decirte que comienzan a calmarse las tempestades. Comienza a haber paz, comienza a resolverse el problema. Y esta es una gran lección para nosotros, que tenemos que ver a Jesús en primer lugar. En segundo lugar, dejarle entrar en nuestra barca, que puede ser la iglesia, que puede ser tu hogar, que puede ser tu vida, como dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, es a la puerta del corazón, déjame entrar. A veces nos estamos hundiendo en el matrimonio, en el hogar, nos estamos desbaratando porque Jesús está afuera. Pero cuando lo dejamos entrar, entonces las cosas cambian. Pero vamos a ir un poco más allá, amigo. Hay dos cosas con las cuales no se juega. Escuchen bien, y usted puede preguntarle a los bomberos, al departamento de bomberos de cualquier parte del mundo. El fuego es algo que nadie debería jugar con el fuego. Un incendio. Hemos visto el año pasado los grandes incendios en California, en Australia, en Brasil, en Bolivia y en otras partes del mundo. Incendios incontrolables. El fuego es peligroso. No juegues con fuego. Y también uso esta palabra para decirte, no juegues con tu salvación. No juegues con el tiempo, porque las cosas van a ir de mal en peor. Y otra de las cosas con las cuales nunca debemos jugar es con el agua. En este caso vemos esta tempestad, un mar embravecido, hermanos. Nadie lo puede controlar. Una ola, un tsunami, una inundación, un río desbordado, es algo incontrolable. No hay que ponerse contra esa fuerza. Vas a salir perdiendo. A menos nunca entres en el fuego solo, nunca entres a las aguas solo. Los 4 hebreos entraron a un horno de fuego y no les pasó nada, porque estaba Jesús, los 3 hebreos. Estaba Jesús con ellos. Y no les pasó nada. Y hay una promesa que aunque andes en fuego y camines en el agua, no te vas a hundir ni te vas a ahogar, porque Cristo está con nosotros. Pero la mayoría de la gentes son temerarios y se atreven solos a enfrentar la vida, las situaciones, los problemas, quieren resolverlos solos. Y hermanos, solo es imposible. De una vez te digo, solamente vas a perder. Pero con Cristo vamos a ganar. Con Cristo tenemos asegurada la victoria. Con Cristo tenemos la victoria certera con nosotros, hermano. Dice la historia que el barco estaba prácticamente allá más adelante de la mitad del mar embravecido. Y quiero aprovechar para contarles una historia rápidamente. Hace algunos años, un barco de turistas enfrentó en el mar Atlántico una gran tormenta. Y entonces ese barco estaba siendo movido por una tormenta que se levantó ahí en el Atlántico. Y los pasajeros comenzaron a tener miedo porque el agua, las grandes olas ya comenzaban a entrar en el barco, y se les dio órdenes a todos los pasajeros, los turistas que iban en el barco, que se fueran a uno de los pisos para protegerse, y corrieron la gente, iba corriendo la gente a esos lugares donde supuestamente en el barco había un poco más de seguridad. Y entre la desesperación, dice la historia, la gente, cuando llegaron a ese gran salón donde estaban refugiándose en el barco, había un niño jugando con unos carritos. Y la gente se sorprendió porque todos ellos estaban en pánico. Los pasajeros de ese barco estaban desesperados porque se iba, aparentemente no había esperanza. El barco estaba en peligro de hundirse, dice la historia.
Y una señora se acercó al niño y le preguntó, y niño, ¿y tú por qué estás tranquilo? ¿No estás temeroso? Todos estaban en pánico, menos aquel niño estaba jugando con sus carritos para acá y feliz, sonriendo y todo. Y le preguntaron eso al niño, ¿por qué no estás desesperado? Y el niño los volteó a ver y les dijo, miren, no tengo temor porque el capitán del barco es mi papá. Y todos se sorprendieron. Yo quiero decirte, amigos, que es verdad, este barco, la iglesia que va surcando estos mares, que va a enfrentar pandemia, que va a enfrentar persecución, que va a enfrentar leyes y todo tipo de dificultades, va a enfrentar y ha enfrentado la iglesia en el camino, el rumbo hacia la otra orilla. Mientras nos encontramos con Jesús, hermanos, no es que estemos solos. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y les voy a decir por qué vienen las tormentas. Así como ese niño, hermano, que estaba confiado, la iglesia, Dios le manda a la iglesia que estemos en paz. Paz a vosotros, dice el Señor, porque Él es el capitán de este barco. Él es el que lleva el timón de esta iglesia. Es el que tiene el control y da la orden a los mares y a los vientos y al fuego y a todo mundo. Y la naturaleza le obedecen. No hay que temer porque el capitán de este barco es nuestro Padre Celestial. Así que, amigos, tenemos buenas razones, más buenas razones para no temer que razones para estar temeroso, para estar con miedo. Y entonces, ¿qué significaba también que ellos llegarían al otro lado? El Señor les dijo, les dio la seguridad que van a estar al otro lado. Yo quiero decirte, hermano, que Cristo ha asegurado la victoria. Este barco que va cruzando, que es la iglesia del Señor, llegaremos al otro lado, hermano. La iglesia que hoy es militante, que va en el rumbo, va en el mar enfrentando la ola, será la iglesia triunfante. Nos encontraremos del otro lado del mar con el Señor, el Dios poderoso. Dios, hay algunos que dicen, mire, y las dificultades, he oído declaraciones que no me gustan. Una de ellas es que Dios aprieta pero no ahorca. Yo quiero decirles, hermanos, que no creáis esas declaraciones. Dios ni aprieta ni ahorca, mucho menos. Dios permite a veces pandemias, enfermedades, terremotos, guerras y dificultades para ayudar a su iglesia, para acercar a su iglesia a Él. El llamado del Señor que permite esto es para que su iglesia venga a Él, porque en medio de la tranquilidad, en medio de la paz, en medio de las dificultades o cuando hay paz, muchas veces la iglesia no responde, o la humanidad o la raza humana no responde. Y entonces el Señor tiene que usar diferentes medios. Tiene que usar diferentes formas, pruebas para atraernos hacia Él. Dios nunca nos deja solos. Él siempre está ahí. ¿Sabían eso, hermano? Dios nunca nos ha dejado solos. Nunca. Él siempre está ahí. Él siempre ha estado allí. Los que normalmente lo dejamos a Él, no siempre, casi siempre. Los que normalmente nos alejamos y nos vamos como hijos pródigos lejos de Dios y allá las tormentas nos agarran y nos revuelcan y nos destruyen muchas veces, somos nosotros. Y a veces hasta cuando estamos ahogándonos por las tormentas, clamamos a Dios como clamó Pedro y volvemos a Él. Y Dios ahí está, hermano, listo para rescatarnos. Dios ha prometido encontrarse con su iglesia a la otra orilla y finalmente nos encontraremos en la hermosa tierra más allá de la orilla del mar de cristal, dice la palabra de Dios. Si creemos y obedecemos a través de la tormenta de nuestras vidas, ¿para quién es la vida? No es, ¿quién no ha enfrentado? ¿Quién
no ha enfrentado dificultades? Podemos preguntar, ¿quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido luchas? ¿Quién no ha tenido grandes dificultades, enfermedades que han estado al borde de la muerte? Problemas que el Señor te ha sacado. La historia nos enseña que ninguna crisis puede levantarse en nuestra vida, en nuestras vidas, que nos dé suficiente causas para dudar de Dios. Eso está clarísimo. Las crisis que enfrentamos en la vida son para acercarnos al Señor. La incredulidad es irrazonable. No hay lugar para el temor y para la preocupación, la duda o para rendirnos. Nunca os rindáis, dice un himno por ahí. Hay varias razones, hermanos, por las cuales no debemos dudar. Voy a presentar 3 razones. Número 1, Jesús sabía que los discípulos estaban teniendo problemas donde estaban en ese momento. Yo quiero decir de que Jesús está pendiente, está al momento. En esta hora el Señor está viendo cómo su iglesia está padeciendo en este mundo. Y ahí está el Señor pendiente, el ojo de Dios está sobre su iglesia. Él está mirando a su iglesia, cómo va marchando y cómo está reaccionando. Eso es una de las cosas, hermano. No pienses como muchos han pensado que Dios ya se olvidó y dejó a su iglesia a la deriva en este mar. No, hermano. Segunda cosa, tenemos que darnos cuenta que hay seguridad solo en seguir y hacer la voluntad de Dios. La seguridad del cristiano, la seguridad de la iglesia, la seguridad de esta barca que marcha hacia la tierra prometida, hermano, está solamente en Cristo Jesús, no está en la fuerza. Hay muchos que están esperanzados en una medicina que se va a descubrir. No, hermanos, no puede ser que sí, puede ser que no. Yo les he dicho siempre que ya la solución la tenemos, los hijos de Dios. Dios es la solución, Dios es la medicina, Dios es la respuesta a todas estas situaciones. Y en tercer lugar, no hay excusa para el temor, porque ninguna tormenta puede abrumar o hundir a un cristiano. Solo el temor nos puede hundir, hermano. No hay excusa, no hay tormenta, por grande que sea, queridos hermanos y amigos, que pueda hundir a un hijo de Dios, a una hija de Dios. No hay tormenta. Miles están esperanzados, como dije, que inventen la vacuna contra el coronavirus para sentirse relajados. No, hermano. Nuestra vida debe estar confiada en Cristo Jesús porque Él mora con nosotros, como dije la historia de este niño. Y la otra parte, para ir terminando, hermanos, quiero decirles que en el mismo lago donde Pedro y sus compañeros se estaban hundiendo, donde Pedro y sus compañeros estaban en pánico y en desesperación, en ese mismo lago, a la misma hora, en la misma tormenta, en la cual los discípulos estaban, como dije, paniqueados, hermanos, totalmente, aparece un personaje en perfecta paz, caminando sobre las aguas, para darnos lección a nosotros que no hay tormenta que no se pueda resolver, que no hay problema, que Cristo camina sobre las aguas para traernos salvación. Muchos le echan la culpa, como dije, a Dios de los problemas. ¿Cuán rápidamente podemos olvidar a Dios con las dudas? Cuán bondadoso ha sido. No tenemos nada que temer, dice Elena G. de White. No hay nada que temer al futuro. No hay nada que temer a las tormentas. No hay nada que temer a las pandemias. No hay nada que temer a las persecuciones. ¿Por qué? A menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. A menos que olvidemos cómo Dios condujo a su pueblo, cómo sacó a su pueblo de Egipto con mano poderosa, cómo liberó a Noé en medio del diluvio, cómo ha liberado a su pueblo a través de la historia de los siglos. Saben, hermanos, muchas veces, como dije, somos dados a culpar a Jesús. La historia de Marta y María, solo se las relato como les traigo a la memoria este relato. Jesús viene a la casa de Marta y María porque había muerto su hermano Lázaro.
y estaban desesperadas. Esa tormenta que les llegó a estas dos hermanas, la pérdida de un hermano, de un ser querido, hermano. Probablemente hay seres que nos están escuchando, familias que han perdido un ser querido en esta pandemia. Para ustedes es esta historia. Jesús llega allá, hermano, y Marta y María le echaron la culpa a Jesús. Si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto, le dijeron. Imagínense hasta dónde llega uno en medio del pánico y la desesperación a culpar al que no tiene culpa. Y entonces Jesús hizo ahí el milagro y resucitó a Lázaro y les demostró que él no era el culpable, hermano. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. En Jeremías 33:3 dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. En medio de cada tormenta, un punto de crisis es alcanzado, donde la decisión que hagamos determinará si vamos a ser liberados o derrotados. El Señor permite estas situaciones, no es que Él quiere ni que las envía. Hermanos, Él permite esto para traernos. Él permite ciertas situaciones anómalas, anormales, que afectan y nos sacuden. Es el zarandeo, hermano, que la iglesia tiene que tener, pero es para venir a Jesús, no es para alejarnos. Como dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. La historia que acabamos de leer de Mateo 14 se repite para aquellos que son seguidores de escudriñar la Biblia, se repite en Marcos 6 en adelante, en el capítulo 6, en el versículo 48 leemos, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar y quería adelantarse. Jesús hace como que va pasando de lejos y ellos lo ven, pero lo confunden con un fantasma, como ya hemos explicado, hermano. Imagínenlo, el Señor va en perfecta paz, caminando a la par de ellos. Los discípulos no se sentían bien pidiendo a Jesús que les ayudara. Y entonces la voz que salió de Jesús que les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Emocionados y con gozo, el alivio de seguridad, la seguridad de estar con Jesús, y como si eso fuera suficiente para ser cierto, no lo podían creer, hermano. Señor, si eres tú, permite que llegar hasta ti sobre el agua, sobre las olas. Las pruebas son el vehículo. Qué interesante, hermano. Las pruebas son el vehículo, el medio para llegar a Jesús. No es para alejarnos. Las pruebas son el medio. Podemos dudar. Muchas veces la duda es inevitable. En algún momento Juan el Bautista tuvo un momento de debilidad y dudó, pero luego vino la confirmación, los muertos son resucitados, los cojos caminan, los ciegos son abiertos sus ojos, los sordos oyen, y hermanos, con eso le bastó a Juan para disipar sus dudas. Y en esta hora, hermanos, en esta mañana, si hay alguna persona que ha tenido duda, yo quiero decirte, hermano, que Cristo aparece en medio de esta tempestad y nos dice, no temáis. No temáis, ven a Jesús para que tu tormenta se calme. Si no venimos a Jesús, hermano, en esta tormenta, probablemente el Señor va a tener que permitir otra tormenta más recia para poder venir. En el tiempo de la liberación de Egipto, fueron 10 tormentas que vino a la nación de Egipto. Y hermanos, estamos siendo atormentados en este momento. Y hay dudas. También Moisés dudó. ¿Se acuerdan la historia de Moisés cuando estaba frente al mar y las tropas egipcias atrás y no hallaba qué hacer y clamaba y el pueblo estaba en desesperación? Y el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que marchen. Pero Moisés tenía que dar el primer paso, hermano. Y cuando Moisés puso el pie por fe en el agua, el mar se abrió. Y entonces Dios abrió un camino en seco y el pueblo entró y cruzó al otro lado. Ese es el Señor, hermanos. No podemos olvidar cómo el Señor ha hecho maravillas
Cuando quitamos o dejamos de ver a Jesús, entonces comenzamos a ver fantasmas que no existen, como los vio Pedro. Pedro comenzó a hundirse cuando vio el viento, cuando miró lo que no se ve. Imagínense, comenzó a ver cosas que no existían. Nos comenzamos a hundir cuando vemos lo que no debemos de ver, porque el Señor nos ha mandado una orden. Hay una orden de parte de Dios, hermano, y es: miradme a mí, todos los términos de la tierra. En Hebreos 12:2 dice el Señor: puestos los ojos en Jesús, no en el mundo, no en los fantasmas, no en los problemas, no en las dificultades, en las pandemias, no en los médicos. Hay algunos que tienen su esperanza puesta en los científicos o en los gobiernos de la tierra, hermano. No, amigos y hermanos, nuestra mirada, nuestra confianza debe estar colocada solamente en Jesús. Y hay otra historia en la Biblia que podríamos mencionar esta mañana, la de los 12 espías allá a Jericó, a la tierra prometida. Cuando Moisés envía a los 12 espías a explorar la tierra, ya el Señor les había asegurado que la tierra era de ellos, que estaba asegurada la victoria. Eso lo dice allí en Números, capítulo 13. No vamos a leer la historia, pero usted la puede leer desde el versículo 1 hasta el 33. Está una historia maravillosa, hermano, que se combina con esto. Fueron estos 12 allá a la tierra de Canaán y miraron la tierra, y algunos miraron gigantes. No existían los gigantes, hermanos, en esa tierra, pero ellos los agigantaron. Habían hombres robustos, pero ellos los convirtieron en gigantes, insalvables. Y entonces vinieron con la muestra de la tierra que fluía leche y miel. Y Josué y Caleb dieron su reporte, pero los demás, los otros 10, comenzaron a decir: hay gigantes, son imposibles de derrotar. Y entonces vieron solamente la derrota, hermano. Pero Josué y Caleb miraron a Dios en medio de las dificultades. No, eso está fácil, Dios los va a derrotar y nosotros estamos listos para ir. Vamos a la conquista, hermanos. Y hay otra cosa, hermanos, que yo quiero decir. Esta crisis debe ser la gran oportunidad de cada uno de los hijos e hijas de Dios para mostrar al mundo la diferencia y la bendición de servir a un Dios todopoderoso. Este es el momento, hermanos. Estamos viviendo un tiempo espectacular en la historia del mundo, cuando nosotros debemos de brillar, debemos de ser un espectáculo como iglesia en el mundo y no ser negativos y no colocarnos a ver los fantasmas que no existen. Quiero terminar con otra historia. Hace algunos años, en la Ciudad de México, un empresario fuerte, un gran hombre de negocios que tenía una enorme fábrica de zapatos, le dijo a uno de sus trabajadores que fuera a un pueblo lejano en uno de los estados del sur de esa nación, a explorar en un pueblo que había crecido, pero que estaba abandonado, la posibilidad de poner una extensión de ese negocio allá. Era venta de zapatos y botas y todo tipo de calzado. Y mandó a uno de sus mejores hombres. Y este hombre llegó allá con un camión. Llegaban a una ciudad grande, después caminar 5 horas en camino de terracería, camino malo, de charcos, y muy difícil llegar a ese pueblo donde iban a explorar. Dice la historia. Y entonces, cuando llegaron a ese pueblo, el dueño de la fábrica mandó a este hombre con un chofer y un camión cargado de zapatos de todo tipo. Llegaron al pueblo y se quedaron esa noche en un hospedaje muy sencillo. En la mañana fueron a caminar por el pueblo, el parque, los mercados, y miraban a toda la gente, les observaban sus calzados, y se dieron cuenta que en ese pueblo nadie usaba zapatos. Y entonces, al mediodía, después de almorzar en un mercado allí, el hombre llamó a su jefe, al dueño de la fábrica, y le dijo: jefe, vamos de regreso ya, nos vamos hoy.
¿Qué pasó? Le dijo el dueño de la fábrica a su hombre especialista en venta. ¿Y qué pasó? No, le dijo, aquí no hay posibilidades. En este pueblo no hay manera. Aquí vamos a fracasar. Aquí nadie quiere zapatos porque todo mundo anda descalzo. No hay manera. Aquí la gente no quiere zapatos porque se sienten bien de esa manera. Nunca lo han usado y están bien así. Así que nosotros nos vamos porque no hay manera. Aquí nosotros no vamos a vender ni un par de zapatos. Ok, le dijo el jefe, vénganse. Se vino. Un mes después, el dueño de la fábrica no se sentía bien y habló con otro de sus agentes vendedores y le dijo, mira, vete a tal pueblo, era el mismo pueblo, llévate un camión también cargado de zapatos y mira la posibilidad, le dijo, de vender zapatos allá en ese lugar, de poner una agencia allá. ¿Está bien? Y agarró el viaje este otro hombre y fue allá, llegó al mismo pueblo, se quedó en el mismo hospedaje y en la mañana hizo lo mismo. Fue al mercado, fue al parque, miró la gente, todos no tenían zapatos. En el mercado nadie usaba zapatos, en las calles todo el mundo andaba descalzo, dice la historia. Y este hombre llamó a su jefe y le dijo, jefe, mándeme 2 camiones más de zapatos. ¿Por qué? Aquí va a ser venta redonda. Nadie usa zapatos y esta es la oportunidad de calzar a todo el pueblo, le dijo este hombre. Y entonces comenzó a anunciar la venta de zapatos y le dijo, señores, ha llegado la salvación para sus pies. Nada de tener los pies enfermos, nada de mordidas de serpiente, nada de mordidas de alacranes. Sus pies van a estar bien protegidos porque aquí ha llegado la salvación con los zapatos que les estoy vendiendo a buen precio. Y dice la historia que hizo una venta tremenda, calzó a todo el pueblo. Ustedes ven la diferencia, amigos y hermanos, de ser positivo a ser negativo, de ver el fracaso. Hay algunos que no ven la posibilidad, hermanos. En esta pandemia nosotros debemos de sacar la mejor lección y el mejor provecho para predicarle al mundo entero. Gracias a Dios, a través de las comunicaciones, los medios de comunicación satelital, a través de las redes sociales, el evangelio ha ido volando por todo el mundo y las iglesias están en oración. Ha sido una gran oportunidad, pero yo quiero decirles que hemos hecho lo mínimo y estamos haciendo lo mínimo y debemos aprovechar esta oportunidad, esta ocasión, esta coyuntura mundial para que la iglesia brille, para que marquemos la diferencia, hermanos, de un pueblo que sirve a un Dios verdadero. Yo quiero invitarles esta mañana, hermanos, no temáis los desafíos de la vida. Miremos por encima, caminemos sobre las aguas. No dejemos que las aguas nos entierren vivo. No dejemos que las aguas nos ahoguen. Miremos a Jesús, contemplemos a Cristo y recuerden que en Cristo está la solución a todos los problemas. ¿Quieren ustedes, hermanos, en esta mañana conmigo decirle al Señor, Señor, ayúdame para brillar en medio de la oscuridad, para brillar en medio de la tormenta, para brillar en este tiempo del fin del mundo, de la historia de la humanidad, que la iglesia pueda brillar y podamos dar el último mensaje por testimonio? Que un pueblo valiente, un pueblo que no teme, un pueblo que está protegido por el Señor y que la gente vea y venga entonces a refugiarse con nosotros y entonces formemos ese gran pueblo. Así sucedió en Egipto, hermanos, cuando la gente miró que este pueblo que iba de viaje, se juntaron con ellos miles de egipcios y se fueron con el pueblo de Israel también, hermanos. Queremos llevarnos la mayoría de la humanidad para el cielo con Cristo Jesús. ¿Quieren ustedes también, hermanos, unirse conmigo? A donde quiera que estés, donde quiera que vivas, podemos unirnos en oración, en ser positivos y no acobardarnos en medio de la crisis. Voy a orar para terminar. Oremos. Padre eterno, gracias, Señor, porque tu palabra es maravillosa. Gracias también te damos en esta hora por las dificultades que nos has permitido enfrentar. Gracias por enviar esta pandemia. Señor, queremos sacar el mejor provecho de esto, tanto estando en el hogar, con la familia,
como cuando salimos, cuando termine todo esto también, Señor, que seamos una iglesia más poderosa, más llena del poder del Espíritu Santo, que el miedo se nos haya ido totalmente, Señor, y que volvamos al primer amor para predicar el Evangelio con poder y terminar la predicación que nos has encomendado en esta tierra y, Señor, preparar a un pueblo y estar preparados como iglesia y como pueblo para ir a morar contigo a la patria celestial. Acompáñanos, Señor, bendice tu iglesia en el mundo entero. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar, queridos hermanos, cantando este himno. Cuando sopla airada la tempestad, en este momento está soplando con fuerza, airada la tempestad. Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está, no se puede andar con seguridad sin tener ancla que Dios nos da. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. Arrecifes hay que marcando va, sendero triste de muerte cruel, donde vidas mil naufragando están sin tener un ancla ni timonel. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad. En las negras ondas de la ansiedad, cuando soplan vientos de destrucción, nuestra barca cruza la inmensidad del Señor llevando la protección. Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad, en la roca eterna fija está, solo allí tendremos seguridad.